Bueno, muy buenos días a todos. Es un gusto nuevamente desde el Colegio Médico Colombiano estar haciendo estas sesiones virtuales sobre temas de interés que nos atañen a todos en el sector salud. Y hoy nuevamente tengo el gusto de estar en compañía del doctor Roberto Díaz, ortopedista, especialista en administración en salud, con amplia experiencia en el sector desde la parte laboral, sociedades científicas, académica también, y vamos a tocar un tema que nos atañe a todos en este momento y de suma importancia. Vamos a hablar sobre la reforma a la salud, cómo se genera y cómo se distribuye la riqueza en el sector de la salud. Es un trabajo que se ha desarrollado en conjunto de la comisión gremial que hace parte del Colegio Médico Colombiano y en la cual participa el doctor Roberto Díaz. Doctor, muy buenos días, qué gusto tenerlo usted acá nuevamente. Buenos días, doctor Barbosa. Y revisando el tema de cómo se produce y cómo se reparte la riqueza en salud, que estimamos es el tema central, el eje de la reforma a la salud. Cómo se debe manejar el dinero. ¿Sigo? Perfecto, doctor, sí, empiece con todo gusto. Bueno, entonces la riqueza, vamos a tema de procesos, producción y riqueza. Por efecto de presentación histórica, vamos a invertir el orden, pero pues revisamos los tres temas. Entonces, mi nombre es Roberto Díaz González, yo soy médico de la Universidad Nacional, ortopedista de la Universidad Militar, tengo el posgrado de Administración y Finanzas de la Universidad Colombiana y en este momento estoy presidiendo el comité directivo del Sindicato de Ortopedistas y coordino la Junta Médica del Huila. Entonces, empecemos por la definición de riqueza. Es la capacidad de producir y consumir bienes y servicios de una nación. Eso se mide con el Producto Interno Bruto. Esta definición la realizó Adam Smith. Adam Smith, él criticaba cómo los países y acumulaban metales, acumulaban oro, mientras su pueblo era cada vez empobrecía más. Todas las publicaciones que hizo Adam Smith le correspondió formar, ser el padre de la economía, formar los conceptos de la economía como una ciencia social diferente, y en el que establece la teoría del mercado, en que en la medida que aumenta la demanda, aumenta el precio de los, de los de los bienes, y eso estimula a la producción, hace que se produzca más porque es más rentable. A él lo único que se le puede criticar es de que él estableció que era lo mismo para los bienes que para los servicios, cosa que se ha demostrado que es distinto, por eso no opera exactamente esta premisa, no opera exactamente en relación con los servicios de determinó que había una mano invisible que organizaba los mercados. Lo que se le puede corregir es de que el mercado no era mucho, que la otra mano invisible del mercado es la que reparte los contratos. Esa es la que se llama corrupción. Entonces, ya para hablar de cómo es la riqueza, para poder entender el modo en que la riqueza es distribuida y es consumida, es necesario saber cómo es que se produce. ¿Y cómo se produce? Exactamente de la misma forma como se produce, como funcionan los otros sectores de la economía, con las mismas leyes. Es el modo de producción de una nación la que determina cómo se genera su riqueza y no de manera inversa. No es la salud la que determina el modo de producción de una nación. Entonces, Marx que los bienes, todos los bienes, el valor de los bienes es el acúmulo del trabajo que se produce para obtener ese bien. Y que toda riqueza, el origen de toda riqueza es el trabajo. Y que en la medida en que se va acumulando esa riqueza es que se produce el capital. Este es un modelo que tiene, que es importante porque este modelo económico fue el que originó el primer Estado obrero, que sacó a Rusia de la pobreza, de ser un país atrasado
y dedicado al campo a convertirlo en un país que fue la segunda potencia mundial y que inició la carrera espacial. ¿Qué es lo que se le critica? Que planteaba que existía una lucha de clases, que tenía que acabarse, que debía haber un enfrentamiento por, por la retención de parte del trabajo de esa riqueza que le llamó plusvalía. Entonces, viene la escuela austriaca, que mucho antes de que ocurriera todos los eventos de la República Socialista de los rusos, ellos se advirtieron que ese modelo iba indefectiblemente a llegar al fracaso, que la gente debe consumir para sobrevivir y para consumir debe producir. De tal forma que es las necesidades de consumo los que determinan el valor de las cosas y que ese valor y que esa necesidad es totalmente individual y subjetiva. Ese proceso de producción y no la distribución social del trabajo, de manera en que cada persona se especializara en una actividad, fuera más productivo y le pudiera hacer mejor. Este modelo fue el que a partir de los años 1800 tenía en que el 80% de la población del planeta era pobre, desarrolló y a través de las sucesivas revoluciones industriales llegamos ahora en que el 20% de la población es pobre. Eso fue evidentemente una revolución, un logro del estado de bienestar, que es el que se prospera. Entonces, decir que la prosperidad es buena, pues, que no hay que tenerle miedo al mercado, que es mejor ser rico que pobre, pues son comentarios que no le vemos ningún valor. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que Deng Xiaoping, presidente del Comité Central del Partido, fue el que impulsó estas ideas y cambió la dirección del pueblo chino. Él aprovechó la globalización, la mano de obra barata o muy barata de los chinos, permitió la inversión extranjera, hizo una transferencia de tecnología y durante más de 2 décadas llevó el Producto Interno Bruto a más del 10%. Así es como en muy corto plazo saca a la China de la pobreza absoluta, un país en que murieron millones de personas por hambre, por física hambruna. Y en este momento, pues resulta que es uno de los países en que ese acúmulo de trabajo lo capitalizó el organizó un financiero que antes de la pandemia era igual, se equiparaba al de Estados Unidos. Entonces es un poder que se espera que va a dominar el resto del siglo XXI, tanto desde el punto de vista industrial como desde el punto de vista financiero. ¿Qué se le critica? Que es un país donde no hay democracia, no hay derechos civiles, y Deng Xiaoping fue el que estuvo al frente de reprimir todo lo que ocurrió en la plaza de Tiananmen y todos los hechos sangrientos. Entonces viene la escuela de Chicago, en que plantea la teoría del monetarismo, en que es el volumen del capital circulante el de que determina cómo se va a autorregular los mercados y cómo se va a generar más riqueza. Esa teoría pues pasa por el criterio de que los bancos tienen que ser independientes. La máquina de hacer billetes no la pueden manejar los presidentes. Los ingresos deben salir de los impuestos. Entonces se genera un criterio de ser los impuestos con una base más amplia y estratificados de acuerdo a la proporción. Que el gasto público se debe controlar y debe evitar los gastos populistas que generaban el incompromiso para llegar al poder. Que el tipo de cambio pues tenía que ser estable para no perderlo en la relación con los demás países. Que la tasa de interés tenía que ser equilibrada y no que ocurra lo que nos pasó a nosotros con el UPAC,
que el sector financiero se comió todos los ahorros de los trabajadores. Todo esto era para impulsar el comercio, para permitir la inversión extranjera. Los otros elementos de los de la Escuela de Chicago, que ya son un poquito para analizarlos, es lo de la privatización, que con el concepto de que es mucho más eficiente la transferencia de actividades que son una sociedad privada, con el inconveniente que esa transferencia se hace al menor valor y sigue produciendo, o se hace mucho más productivas, pero ya no para una sociedad que fue la que los implantó, sino para unos particulares. Viene todo un proceso de regularización que permite los derechos de propiedad, que eso es extracción de capital para las grandes instituciones, los grandes centros que están produciendo tecnología. Entonces, en esta teoría monetarista llega John Williamson. Él alinea el Fondo Monetario Internacional, la Banca Mundial, el BID y el Tesoro de los Estados Unidos y da 10 recomendaciones concretas para utilizar el dinero. Ellos, como son los que tienen el dinero y lo transfieren a los pusieron las condiciones en Latinoamérica para organizar juntas. Pues en principio eso está bien. ¿Qué fue el problema? Que unos personajes del BID, que fueron los del BID, establecieron que en el tema de salud se iban a dar dos condiciones. La primera era que se iba a dar el compromiso de que todos los años se aumentara el 0,5% del Producto Interno Bruto durante 20 años a llegar al 10%. En esa época, inicialmente, la inversión en salud de los estados no pasaba del 1 al 2,5%. Por eso era que existía una situación tan deplorable. Entonces, esta es la redistribución del dinero que deben hacer cada uno de los estados, que debe hacer, que se comprometió Colombia a hacerlo. Y adicionalmente, se recogían las cuotas, la cotización a cobertura del resto de familia y el 12%, ya sé, como está definido, el 4 y el 8 para el trabajador y las empresas. Entonces, esto dio una gran capital y el pecado es que se lo dieron a un intermediario, se lo dieron a un intermediario financiero con el criterio de que esa era la persona mejor para organizarlo que si se hubiera hecho el Estado directamente. Obviamente, pues todo negocio para producir y está produciendo expensas de los trabajadores de la salud, del sector de la salud. Entonces, ¿qué ocurrió? Que se acabó el seguro social, que se acabaron las cajas de previsión, que se privatizó el trabajo, hubo una deslaboralización de los trabajadores, de los médicos. Nosotros, ¿qué nos ocurrió? Que después de tener un ingreso en promedio mínimo de 20 salarios mínimos legales, en que ha perdido la riqueza del trabajo y la está ganando su intermediario. Entonces, ante esa situación, se plantea que el mercado falla, que cuando falla el mercado, el Estado tiene que entrar a regularlo. Y muchos economistas, la mayoría de los economistas liberales, plantean que es peor lo que hace el Estado, que esa no es la salida, que los mercados de los servicios son imperfectos y que el mercado de la salud es todavía mucho más complicado y tiene mucha más complicación, pero que es la acción pública en el sentido de que son los gremios los únicos que pueden determinar cómo es que debe funcionar. Entonces aquí viene el criterio de la escuela de lo público, de la elección pública. La traducción no corresponde a que nosotros entendemos por elección cuando son los movimientos politiqueros de las elecciones y públicos, los funcionarios públicos. Pero el concepto es de que es la alternativa social, que es la opción de lo gremial, lo que va a definir y solucionar los problemas de una sociedad. Que lo público son intereses personales de los actores que están en la vida pública, y que los movimientos sociales son movimientos de gremios
que son transversales a todos los partidos políticos, que las soluciones no deben estar amarradas a un determinado partido político porque no tienen futuro, que las soluciones reales, las soluciones sociales son las de los movimientos que están por encima de los partidos políticos y que plantean una solución. Esta posición, que es una posición clara, económica, que debemos hacer, continuar con esta organizaciones sociales de la Gran Junta Médica Nacional, donde plantea temas concretos de cómo debe ser el modelo de salud colombiano. Bueno, entonces vamos a pasar al otro tema de producción. Entonces la producción, el modo de producción, es la forma como un Estado organiza su economía. Entonces históricamente pues se ha dado el esclavismo, el comunismo, el capitalismo. Las relaciones de producción es la forma como se interrelaciona el dinero y el trabajo. Entonces, en el capitalismo, en las sucesivas revoluciones industriales que se han dado, pues se tienen, fundamentalmente empezó con la tierra, después la fábrica, después ya los equipos y las instituciones cuando vienen el desarrollo de la electrónica. Que existe otro modo que es en la informática y la robótica. Es importante aclarar que las relaciones de producción es distinto a los sectores de la producción. Los sectores de la producción es el concepto clásico de economía en que se divide en tres sectores nomás: el de agricultura, industria y servicios. Y el sector de los servicios tiene unas subdivisiones. Nosotros vamos a analizar las relaciones de producción. Y de acuerdo con esa complejidad, con esa relación que se da en el trabajo y el capital, es que vamos a tener definidos 5 sectores de la producción. Para nosotros es fundamental tener aclarar ese tema, que generalmente los economistas tienden a enmochilarnos a todos los de salud en el sector de servicios, siendo que nosotros tenemos unas características particulares. Entonces viene la discusión, viene la aumentar la productividad del trabajo y la productividad del capital. Esa relación se ha invertido, esa relación nunca se había visto una brecha tan grande entre ricos y pobres. Y se generó, a partir del 2012, se generó un acúmulo de capital, que es lo que todo el planeta está rechazando, y que se creó un poder financiero que no tiene ni Dios ni ley, que hace lo que quiere por encima de los partidos y por encima de las naciones. Entonces, eso es lo que está ocurriendo, y prácticamente esa es la estrategia de quién tenemos que defender. Entonces, dentro del proceso de producción viene el sector primario, que es el de la producción de materias primas, que es de carácter artesanal, que lo hace básicamente pues, en la tierra, actividades agrícolas, mineras y pescas. Esta es la forma, este es el sector de la producción que dio el 70-80% de trabajo de mano de obra a principios de siglo en Colombia. Generó movimientos organizados, movimientos sociedades artesanales, que fueron los primeros sindicatos donde había un aprendiz, un oficial y un maestro, y que hicieron algunos movimientos sociales con el ánimo de evitar la importación de productos artesanales que le está quitando su trabajo. El sector secundario de la producción es la producción de bienes industriales. Aumenta poderosamente la producción, la productividad, en la medida de que cada una de las revoluciones industriales se da, en que pasa de la fuerza muscular a la mecánica, de la mecánica a la eléctrica y de la eléctrica a la electrónica. Tipos de trabajadores concretos, el obrero caso, el obrero de administración. A pesar de ser trabajadores, el uno tenía menos categoría, menos poder y obviamente menos ingreso. Y trabajaban en la fábrica, en los materiales. Entonces fue cuando se generaron las organizaciones sindicales de base, que se agruparon en industria. Esas organizaciones tuvieron su auge a mediados del siglo,
que fue cuando correspondió con el desarrollo de la Unión Soviética y era el ideal socialismo democrático. Entonces aquí fue cuando se crearon una serie de sindicatos de corte comunista, de corte con inspiración marxista-leninista. Y aquí es de donde viene la historia de los sindicatos en Colombia. Entonces, ¿qué es lo que hace el sector secundario en la producción? Un ejemplo, tiene una gran cantidad de agua, monta unos generadores de corriente con unas ruedas Penton y sale electricidad, cruza el agua y sale electricidad. Entonces, con una gran inversión en infraestructura, produce unos bienes secundarios, unos bienes industriales, genera o transforma los bienes primarios. Entonces viene el sector terciario, que es el sector de los servicios. Ese sector es el que al final del siglo pasado genera el 75% de la mano de obra. Es el que genera el mayor peso en la producción y sus características es de que desaparece el trabajo colectivo. Hay una desafiliación de lo gremial. Al volverse la actividad productiva por cuenta propia, desaparecen los grupos sindicales. En este momento aparece la supremacía de grupos determinados en que manejan el saber hacer, cómo es que se monta el negocio, que lo manejan unos administradores, que son los que van a manejar el negocio, unos empleados que son operarios, tienen equipos que no son mínimamente necesarios para funcionar, y el dinero que tienen es exactamente para mantener una red de servicios y comprar estos equipos. Este es el modelo de las aseguradoras. Es el modelo el que sabe cómo es el negocio de la aseguradora consigo, y este es el modelo de las GPS, es ese tipo de aseguramientos. El que sabe que los administradores tienen el manejo de este negocio, estos administradores lo manejan de manera independiente, tienen una red de empleados que afilian, reciben facturas y pagan. Ese es todo el proceso que hace el negocio del aseguramiento. Tiene unos equipos que única y exclusivamente tienen que ver con estos procesos de dar cita, facturación y pagos, y el dinero que se les exige es solamente para comprar esto. Entonces, ¿cómo es que funciona? Funciona con el dinero de los asociados. Funciona con el término se llama la prima que cada afiliado paga, y además se le da un periodo de gracia. Empieza a recibir el dinero es un mes después. Entonces, este saber hacer, esa es las empresas de aviación no compran los aviones que montan, compran equipos, tienen dinero en leasing y montan empresas económicas de transporte aéreo. Este es el sector terciario, el sector de los servicios. Y nosotros estamos en el cuaternario, esa es la diferencia fundamental. Entonces, todo esto es para entender que desde el punto de vista teórico, el cuaternario es el que hay producción científica, en que es la ciencia, que es el conocimiento, el que determina cómo van a funcionar las cosas. Este es un proceso que tiene alta complejidad, que no se da como el anterior, que es rutinario, sino se le adapta individualmente. Es el que está generando la gran cantidad de conocimientos. Que esta orientación científica es la que además orienta a los trabajadores de la salud, que son profesionales especializados en las distintas actividades en la salud, tiene unos administradores especiales, son administradores hospitalarios, y funciona en unas instituciones donde ahí sí hay inversión, ahí sí hay riesgo, ahí sí hay capital, ahí sí se consume una gran cantidad de insumos para producir el servicio. Entonces es en el sector cuaternario distinto al terciario, donde sí se tiene la inversión, sí se tiene la propiedad
poder prestar el servicio. Este es evidentemente el sector de la salud. Y la forma como nos podemos agrupar, como debemos trabajar, es con el modelo del sindicato gremial. No nos aplican los sindicatos de base, mucho menos los sindicatos de empresa. Son los sindicatos del gremio, de acuerdo con la profesión o la especialidad, que está en capacidad de defendernos en los distintos sitios de trabajo. Forma como se... El sector quinario, pues, desde el punto de vista teórico, es el que se produce con la informática, puede darse con entidades en ánimo de lucro y puede darse con trabajo robotizado. Entonces, ya viendo estos sectores, lo enlazamos con la teoría de los procesos. Por definición, la definición de proceso es sistémica, es la que hay unas entradas, unos pasos intermedios y unas salidas. Y en salud exactamente hacemos lo mismo. Entran unos pacientes, se dan unos procesos, se llaman macroprocesos o subprocesos. En salud es donde es más complejo estos pasos y salen alentados o salen para la morgue. Y en los ingresos se tienen unos recursos físicos, humanos y económicos, y las salidas son los servicios que se facturan. Ese es el proceso que se da en salud. Sistémico. Entonces, ¿qué se define como proceso? Como una secuencia lógica de acciones que emplean recursos a los cuales generan valor y agregan valor y generan unos resultados empresariales, en este caso en el sector de la salud. Eso se llama negocio. Eso en términos financieros es un negocio. Es el conflicto que hay entre la discusión de los médicos, que criticamos que no puede haber negocio, pero así es como funciona. Si no funciona, si no hay negocio, pues sencillamente se quiebra, se aclava. No hay forma de funcionar unas instituciones si no genera algún tipo de valor. Este concepto pues está ligado de acuerdo con cada forma de pensar, con cada teoría económica. En unos se hablan es que es negocio, en otros se hablan de utilidad, en otros se hablan de margen de contribución, en otros se habla de utilidad, pero el efecto es exactamente el mismo. Entonces, el primer eslabón, la cabeza de todo este proceso, como se produce la salud, es el científico. Es el que tradicionalmente organiza los departamentos por especialidades. Es el que define el qué, cómo y dónde se hacen las cosas. Es en últimas el que satisface la necesidad del paciente. Es el que genera un estímulo para dónde va la producción. Eso en economía se llama el agente económico, porque de acuerdo con las decisiones que toma, va a producir un movimiento, va a generar una productividad en los distintos sectores de la economía. El segundo eslabón, que es prácticamente el cuerpo de donde se generan los procesos de salud, es el servicio hospitalarios. La sala física donde se hace la consulta, la corta estancia por emergencia, la hospitalización y todas las salas de procedimientos, ya sea de cirugía, de procedimientos de diagnóstico, de partos, todos estos elementos son los que físicamente determinan a una institución que generalmente, en su mayoría de casos, es la propietaria de toda esta infraestructura. El tercer elemento o el tercer eslabón es el de apoyo. Es un proceso en que apoya complementariamente al científico. Aquí ya hay el resto de profesionales de la salud, pero ellos no deciden el qué ni el cómo. Ellos reciben una serie de órdenes, ellos no las dan. Ellos sí hacen un trabajo repetitivo. Básicamente, exámenes de laboratorio, los suministros, el mismo banco de sangre. Entonces son trabajadores de la salud, pero no tienen la misma característica de los del primer eslabón, que son los que toman las determinaciones. El cuarto eslabón es el logístico. Es complementario al asistencial. Es el que tradicionalmente ha sido tercerizado.
en que todo el mundo acepta que sea tercerizado y nadie se molesta. Es lo que actividades que llaman también hoteleras, que tienen que ver con el mantenimiento, con el aseo, con la seguridad, con los servicios públicos, con la ropa, con la comida, con el transporte, las comunicaciones, que obviamente el propietario de las instalaciones asistenciales no tiene que ser, no puede ser dueño ni de los servicios públicos, ni las empresas de aseo, ni de seguridad, sino que cada una se especializa y ofrece sus servicios de manera tercerizada. El cuarto eslabón es el académico, es donde se da la relación docencia-asistencia, es donde debe haber un aporte de la universidad, porque es la universidad la que recibe el pago por esta formación. Y es donde se hacen actividades delegadas en las instituciones hospitalarias. Este es un eslabón que está por definirse, este es un eslabón que está en proceso. Y el último eslabón es el de gestión, donde se hace la dirección y gobierno. Ese es el que nos define para dónde es que nos lleva. Este se habla de que da una utilidad, una utilidad agregada en la medida de que hace eficiente los recursos físicos, humanos, físicos y económicos. En este sector, esa utilidad agregada es la que define para dónde es que va. Nosotros no manejamos eso. Y sí somos los que producimos. Entonces, ahora sí, analicemos cómo es la cadena de valor. Cuando se habla de cadena de valor, la sumatoria de la mano de obra, los materiales y los costos indirectos. Entonces, el primer eslabón que estuvimos analizando es el científico. Entonces, ¿cómo es que se produce la riqueza? Pues nos contratan a tarifa y de hace 10, 15, 12 años y cobran a tarifa SOA. Ese es el momento en que se está produciendo la riqueza. Ese es el momento en que nos están contratando por evento o nos contratan por horas de planta y se factura, porque así está establecido de que se factura con tarifa SOA. Y entonces ahí es donde está el negocio. El segundo eslabón es el asistencial, es lo mismo. Entonces ya se dan unos servicios que también se facturan independientemente de acuerdo con los patrones, con unas tarifas que son indexadas. Ese año van aumentando de acuerdo con el costo de vida. El tercer eslabón, que es el de apoyo, ese sí es más fácil de facturar y ese sí define cuál fue la mano de obra y cuáles fueron los materiales que se gastaron para determinados exámenes. Es generalmente el que tiene un margen de contribución más amplio. El logístico también está facturando, pero lo hace internamente. Que las instituciones, por el tamaño que tiene, generan unos centros de costos y generan unos elementos en los cuales determinan cuál es el trazador, cuál es el costo que genera y se lo trasladan al sector asistencial. Y así es como se controla. Entonces, estos cuatro primeros eslabones son los que facturan, son los que producen el dinero. Estamos en de cómo va a ser y el de gestión del gasto, el que se consume. Entonces, en la medida que estas instituciones tienen un área administrativa más grande, más frondosa, que la auditoría, que el control de calidad, que el control de el mejoramiento continuo, pues todo eso está bien. Pero ese tamaño no va en la factura, ese gasto no va en la factura. Ese gasto lo estamos soportando los que estamos en la parte de los cuatro primeros eslabones que son los que producimos el dinero. Entonces, este es el proceso como se genera un servicio de salud. Como vemos dentro de ese proceso, para nada está, para producirlo no se necesita ningún intermediario. Entonces, el pecado que se cometió por el BID fue que nos metieron un intermediario que dice que está asegurando, cuando el seguro lo único que está haciendo es el dinero le paga, en teoría, le paga los costos que produce este proceso de producción, que es el proceso como se genera riqueza y se reparte la riqueza en salud. Conclusión. En la teoría del plan estratégico
Nosotros tenemos los médicos el monopolio del conocimiento científico, tenemos el mayor peso en la cadena de valor, peso desde el punto de vista económico, que generamos utilidad. La debilidad es que estamos dispersos, estamos manipulados, no nos hemos encontrado, no utilizamos el poder, lo desconocemos que tenemos ese poder, estamos laboralizados y obviamente mientras esté esa situación cada vez va a perder la productividad en el trabajo, cada vez corrupción, tenemos el riesgo de la migración de profesionales, mire la formación local. Y la oportunidad clara es de generar un nuevo pensamiento de lo colectivo, de lo económico, de lo que nunca le ponemos cuidado, y es reglamentar la ley estatutaria que en este momento estamos en discusión. Entonces, estos elementos son los elementos claros desde el punto de vista económico que debemos analizar, debemos unificar porque es la manera como se produce el dinero en el sector de la salud y cómo se reparte. Muchas gracias. Doctor, muy interesante la presentación y frente a todo lo que usted nos estaba comentando, ¿qué podría decir usted frente a este proyecto de ley 010 del Senado que propone la reglamentación de la ley estatutaria frente a los modelos de generar riqueza y bienestar en el sistema de salud de acuerdo a esto que nos acaba de exponer? Una conclusión corta, Bueno, ¿no? yo no me voy a meter ahí en camisa de 11 varas hablando sobre el proyecto 010 porque está muy, muy cuestionado. Y medio dice uno algo y se echa un poco de enemistades por dar un solo concepto. Lo que sí es claro, lo que sí necesitamos es definir para dónde vamos los médicos. Ese es el proceso teórico del proceso de la reindustria, del proceso de reingeniería, en el cual tenemos que saber primero para dónde es que tenemos que llegar. Y una vez que vemos ese perfil de dónde es que tenemos que llegar, comparamos lo que tenemos en la realidad y determinamos cuál es lo que hay que hacer y por dónde es que tenemos que llegar. Perfecto. Sí, digamos que... No se dé ese proceso, no tengamos conceptos claros, no nos podemos unificar. Sí, claro. Entonces la unión no sale porque sí, la unión debe construirse. ¿Y cómo se construye? Con que sabemos para dónde vamos, qué vamos a hacer y cuál es el proceso que se va a hacer. Un ejemplo sencillo de unión, es decir, vamos a paseo de olla. Con dos palabras todo el mundo sabe a qué hora sale, qué va a hacer, cuándo se devuelve, qué tiene que llevar y qué no tiene que llevar. Eso no lo sabemos en salud. Cada uno plantea una alternativa distinta y no acepta la de los demás porque sí. Sí, es muy cierto lo que usted dice frente a la necesidad de la unión y es muy cierto también lo que usted dice que hay diferentes posturas y hay como un diálogo, se podría decir, de sordos, ¿no? No se escuchan y no aceptan las posturas del otro y entiendo lo que genera el debate del proyecto de ley 010, donde ya sabemos, digamos, que hay posturas radicales absolutas que no permiten ni siquiera la discusión y el debate frente a las posibilidades que genera un proyecto de ley. Pero bueno, digamos que ese es tema de otra conversación. Pero en este caso podríamos concluir se necesita articularnos en un mismo objetivo, digamos, un acuerdo en lo fundamental para trabajar frente a ese objetivo en común. Y eso es lo que quiere el Colegio Médico Colombiano, trabajar por el bienestar de los colegas, de los profesionales en el país, velar por ese bienestar en un acuerdo entre todos sobre qué queremos como bienestar. Porque para una persona el bienestar puede ser no trabajar mucho y ganar harto, y para otra persona el bienestar puede ser solo ganar un alto dinero sin necesidad o sin entrar a discutir cuánto tenga que trabajar. Y eso es una gran discusión frente al ejercicio profesional. Pero bueno, esto es un abrebocas a lo que vamos a discutir y estamos haciendo. Y a todos los que nos están viendo en este momento, pues les dejamos la inquietud. ¿Cuál sería ese acuerdo de lo fundamental que debemos hacer como profesionales, que debemos hacer como gremio,
que debemos hacer como este sector de la sociedad y de la economía, ese cuarto sector de generadores de conocimiento, que traducido en un modelo de producción somos los que ordenamos, como quien dice, el gasto. Y el médico tiene ese papel y creo que debemos reconocer ese papel dentro del sistema. Si nosotros no damos una fórmula médica o no damos una indicación médica, pues toda la serie de costos y de gastos que se generan dentro del sistema de salud no se podrían dar porque no está la persona que indica lo que se debe hacer. Y ese es nuestro papel. Debemos inclusive recuperar, entender nuestro papel dentro de la sociedad como tal, para desde ahí empezar a construir ese acuerdo en lo fundamental. Doctor Roberto, muchas gracias por esta presentación, muy pertinente. Recibimos todos los comentarios de quienes nos están viendo en este momento. Y bueno, doctor, espero nos sigamos viendo en próximas oportunidades. Gracias por este espacio y estamos en contacto. Gracias, doctor Barbosa. Feliz día. Feliz día.